Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy vamos a desarrollar el ejercicio 1157 del libro de Bill Johnson y este también será el último problema que realizaremos de movimientos relativos y dependientes antes de pasar al siguiente tema. Muy bien, entonces empecemos. Nos dice que se tienen dos collarines, un collarín A, un collarín B y además un bloque C, y se nos dice que el collarín A inicia su movimiento desde el reposo y se mueve hacia abajo con una aceleración constante de 7 pulgadas por segundo al cuadrado, hacia abajo, y al partir del reposo quiere decir que su velocidad inicial va a ser igual a 0. Además nos dice que el collarín B se desplaza hacia arriba con una aceleración constante y una velocidad inicial de 8 pulgadas por segundo hacia arriba, y dice que el collarín B se mueve 20 pulgadas entre T0 y T2, quiere decir que el tiempo va a ser igual a 2 segundos y que el desplazamiento de el collarín B va a ser igual a 20 pulgadas, pero como nos dice de dato que se ha movido hacia arriba, quiere decir que van a ser 20 pulgadas en desplazamiento hacia arriba. Entonces lo que nos piden, como por la parte A, es determinar las aceleraciones del collarín B y del bloque C en el tiempo 2 segundos. Bien, entonces lo primero que hay que hacer es elegir, para este tipo de problemas, primero es saber cuántas cuerdas existen en el gráfico. En este caso yo puedo ver que existen solamente una cuerda que parte desde un gancho en el suelo, pasando por el collarín A, pasando por una polea adjunta al bloque C, una polea en el techo, otra segunda polea adjunta al bloque C y llegando a un gancho en el bloque B. Entonces, solamente al tener una cuerda quiere decir que vamos a hacer uso de una ecuación de ligadura. El siguiente punto es elegir nuestro punto de origen o plano de referencia, que recuerden que van a ser puntos fijos, y los únicos puntos fijos en este gráfico sería esta polea que está el centro de esta polea que está adjunta al techo. Entonces trazamos nuestro plano de referencia muy bien, aquí lo tenemos. Aquí tenemos nuestro plano de referencia y decimos que todo hacia arriba va a ser igual a un positivo de Y y todo lo demás un negativo de Y. Pero ya que todos los tramos de cuerda van a ser negativos, simplemente se pueden simplificar y quedar como algo positivo. Entonces, como ya hemos establecido hacia dónde van nuestras direcciones, quiere decir que la aceleración de A que iba hacia abajo, quiere decir que se va a transformar, para nosotros va a ser un menos 7 pulgadas por segundo al cuadrado. Por otro lado, la velocidad en B, que son 8 pulgadas por segundo hacia arriba, se va a transformar en un más 8. Y el desplazamiento, que es hacia arriba de 20 pulgadas, se va a transformar en un más 20. Muy bien, y con estos datos podemos hallar la aceleración en B, porque tenemos el tiempo, tenemos desplazamiento, tenemos velocidad inicial, y como la aceleración nos dan de dato que es una aceleración constante, quiere decir que podemos usar ecuaciones de MRV, y en este caso con los datos que tenemos podemos hacer uso de la segunda ecuación del MRV, el cual nos dice que la posición en B va a ser igual a la posición en B inicial más la velocidad en B inicial por el tiempo más la aceleración en B por el tiempo al cuadrado, y todo esto sobre 2. La posición inicial de B, si la pasamos a restar, nos quedaría y de B menos y de B inicial, que casualmente es lo que nos dan de dato, que sería 20 in. Por lo tanto, lo cambiamos a 20. Esto va a ser igual a la velocidad inicial
de B, que nos dan de dato que en nuestro caso sería más 8, por el tiempo, que es 2 segundos, más la aceleración de B, que es lo que estamos buscando, por el tiempo al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, y todo esto sobre 2. De esta forma nos quedaría que la aceleración en B va a ser igual a más 2, y esto a su vez se puede decir que es 2 pulgadas por segundo al cuadrado en la dirección de las y positivas, o sea que se va hacia arriba. Y aquí tenemos nuestra primera parte del ejercicio, pero para la aceleración en B. Ahora tenemos que hallar la aceleración en C. Muy bien, y para hallar la aceleración en el bloque C, vamos a tener que hacer uso de nuestra ecuación de ligadura. Entonces he decidido comenzar a graficar las alturas, cada una de las longitudes, en este caso un y de A, que parte de nuestro plano de referencia hacia el collarín A, así como también un y de B, un y de C, que es del plano hacia el bloque C, y además una altura h que parte de nuestro plano de referencia al plano del suelo del gráfico. Y como entre ambos planos son fijos, quiere decir que esta altura h también va a ser fija. El siguiente paso es trazar las zonas que no me van a interesar, ya que tienen longitudes constantes, en este caso las porciones de cuerda que pasan por cada una de las poleas. Por lo tanto, estoy pintando una vez más de morado todo aquello que no me va a interesar, que serían estas zonas. Bien, así como también habíamos dicho que los componentes que se adjuntan entre el bloque y el centro de la polea también van a ser constantes. Muy bien, y con todo esto ya podemos calcular nuestra ecuación de ligadura. Entonces tenemos que evaluar el tramo, este tramo que lo llamaré un L1, este otro tramo que lo llamaré un L2, un tramo L3 que, si se fijan bien, tiene la misma longitud del siguiente, por lo tanto también sería otro L3, y finalmente un tramo L4. Entonces decimos que L1 más L2 más 2 veces L3, ya que se repite, más L4 va a ser igual todo esto a una constante. Y L1 en el gráfico va a ser igual a un h, o sea, toda la altura que hay entre el plano de referencia hacia el plano del suelo, menos esta altura que sería desde nuestro plano al collarín A, menos un y de A. Por lo tanto sería un h menos un y de A más L2. Y L2, ¿a cuánto va a ser igual? L2 ya no vamos a trabajar con el h, sino con una altura menor, la cual sería el y de C, menos este otro tramo que habíamos dicho que sería un y de A. Por lo tanto sería más y de C menos y de A, más 2 veces el tramo L3, y L3 por dato es igual a y de C, ya que tiene la misma longitud, sumado con este otro componente que habíamos dicho que su longitud es constante y por lo tanto no interesa en la ecuación. Por lo tanto L3 no es más que un y de C, y como es 2 veces L3, quiere decir que sería 2 veces y de C. Y finalmente L4 se va a realizar lo mismo que con el tramo L1, que en este caso es L2, perdón, que en este caso sería toda la altura y de C menos este pequeño tramo que sería un y de B, la altura que hay de nuestro plano hacia el collarín B. Por lo tanto sería más y de C menos y de B, y todo esto va a ser igual a una constante. Entonces simplemente aquí podemos cancelar el h, no nos va a interesar ya que habíamos dicho que es una distancia entre puntos fijos, por lo tanto siempre se va a mantener constante.
Y de esta manera, sumando, nos quedaría que menos 2 veces y de A menos y de B más 4y de C va a ser igual a una constante. Y sacando derivadas nos quedaría que menos 2 velocidad en A menos velocidad en B más 4 veces velocidad en C va a ser igual a 0. Y de esta otra manera también podemos nuevamente sacar derivadas y nos quedaría que menos 2 veces la aceleración en A menos aceleración en B más 4 veces aceleración en C va a ser igual también a 0. Y una vez obtenido esta ecuación se nos facilita todo, ya que simplemente tenemos que despejar a la aceleración en C y esta nos quedaría que va a ser igual a 2 veces la aceleración en A más la aceleración en B, y todo esto entre 4. Entonces simplemente tenemos que poner cada uno de sus aceleraciones, que en este caso para la aceleración en A nos decían de dato que en nuestro caso va a ser menos 7, 2 por menos 7 más la aceleración de B, que nos acababa justo de salir, más 2 pulgadas por segundo al cuadrado. Y todo esto dividido entre 4. De esta forma nos quedaría que la aceleración en C va a ser igual a menos 3, y esto se expresa como 3 pulgadas por segundo al cuadrado en la dirección de las y negativas, o también dicho hacia abajo. Esta sería nuestra aceleración en el bloque C. Muy bien, y ahora hallemos la parte B del ejercicio, el cual nos pide hallar el tiempo para cuando la velocidad de C es igual a 0. Muy bien, entonces esto se puede sacar con ecuaciones de MRV. Entonces la que más nos conviene sería, bueno, la primera ecuación, que es la más simplona, la que tiene menos datos, la cual es que la velocidad en C final va a ser igual a la velocidad de C inicial más la aceleración en C por el tiempo. Bueno, el tiempo es lo que nos piden, la aceleración en C justo la acabamos de obtener, velocidad inicial de C no tenemos, es lo que nos falta, y la velocidad en C se supone que la final es 0. Entonces, ¿cómo hallamos esta velocidad de C inicial? Pues haciendo uso de esta ecuación, la ecuación de ligadura, ya que esta ecuación de ligadura funciona para cada una de las velocidades en cierto tiempo. Por lo tanto, puedo decir que esta ecuación, cuando la velocidad en A es inicial, así como también la velocidad en B es inicial, más la velocidad en C inicial, también va a seguir dando 0. Por lo tanto, podemos decir que menos 2 veces la velocidad en A inicial menos velocidad en B inicial más 4 veces velocidad en C inicial va a ser igual a 0. Entonces nuevamente despejamos la velocidad en C inicial y esto nos quedaría como 2 veces la velocidad en A inicial más velocidad en B inicial, todo esto sobre 4. Y esto sería igual a 2 veces la velocidad en A inicial, nos habían dado que era 0, por lo tanto 0 más la velocidad en B inicial va a ser igual a 8 pulgadas por segundo, y como está yendo hacia arriba, para nuestro caso va a ser positivo, por lo tanto lo dejamos como 8. Y esto entre 4. Y esto no es más que 8 entre 4, que sería 2. Por lo tanto, la velocidad en C inicial va a ser igual a más 2, o también dicho 2 pulgadas por segundo hacia arriba. Y una vez obtenida la velocidad inicial de C, ya podemos hacer uso de esta ecuación. Entonces decimos que la velocidad final de C va a ser igual a la velocidad
inicial de C más la aceleración en C por el tiempo. Esta velocidad final se convierte en 0 porque nos piden hallar el tiempo para cuando la velocidad en C es 0. La velocidad inicial, como ya lo obtuvimos, sería un más 2 más la aceleración en C, que justo la acabamos de obtener, que muy bien, y como parte C del ejercicio nos piden hallar el cambio de posiciones para el bloque C cuando este haya recorrido, bueno, nos decían el tiempo que nos pedían en la parte B del problema, la cual hemos hallado y nos sale 0.667 segundos. Muy bien, y recordemos que el cambio de posición para el bloque C no es más que la posición en C final menos la posición en C inicial. Entonces lo único que tenemos que hacer es usar una ecuación de MRV que contenga este valor, este dato, y esto se puede hallar tanto en la segunda como en la tercera ecuación. En este caso yo voy a hacer uso de la tercera ecuación del MRV, la que nos dice que la velocidad en C al cuadrado final va a ser igual a la velocidad en C inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración en C por ese cambio de posición. Y hago uso de esta ecuación ya que la velocidad en C para ese tiempo, 0.667 segundos, habíamos dicho que era 0. Por lo tanto, esto se cancela y quedaría 0. Va a ser igual a la velocidad inicial de C que nos había salido 2 pulgadas por segundo hacia arriba, por lo tanto más 2 al cuadrado más 2 veces la aceleración en C, que también nos tenemos de dato, nos había salido 3 pulgadas por segundo al cuadrado hacia abajo, por lo tanto sería negativo, y esto es el cambio de posición del bloque C, que es lo que nos piden. Finalmente despejamos el cambio de posición en el bloque C y esto nos quedaría que va a ser igual a 0.667 pulgadas. Lo mismo, ya que esto se despeja, se cancela un 2 con un 2 y quedaría exactamente lo mismo que el tiempo que ha transcurrido, y esto es positivo, por lo tanto quiere decir que el cambio de posición para el bloque C es de 0.667 pulgadas en el sentido de las y positivas, por lo tanto quiere decir que el bloque C se ha desplazado hacia arriba 0.667 pulgadas. Muy bien, y eso sería todo por el video de hoy. Ese sería el ejercicio 11.57 desarrollado, hallando para la parte A la aceleración en B, la aceleración en el bloque C, el tiempo para cuando la velocidad en el bloque C sea igual a 0 y finalmente la distancia que ha recorrido en ese tiempo. Muy bien, y eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse y no olviden comentar y dejar su like. Muchísimas gracias. Hasta luego.